La primera cosa que yo quiero decir es, para poner esto en una perspectiva muy general, es como que he rearmado varias veces lo que iba a decir, es, hay evidencia bastante contundente, controversial, pero bastante contundente, es que en la historia de la humanidad no hay un momento donde las condiciones de vida de la gente sean mejores que las que son hoy. Es una evidencia bastante contundente, aunque es controversial, debe ser evaluada con cuidado porque depende qué grupo de población incluyo, pero cuando uno toma la población global, esto es cuando incluye absolutamente a todas las personas, tanto los niveles de pobreza como los niveles de desigualdad hoy son sustancialmente menores desde que tenemos registros medidos. Es verdad que hay trampas en esto, porque ahí están China, India y parte del África subsahariana, que cuando la excluimos a esta zona, las mejoras que se han producido no son tales. Incluso en algunos países, sobre todo en los países occidentales, industrializados, y en algunos casos en América Latina, hay retrocesos. Pero cuando uno toma el globo, uno eso lo tiene como un dato. Lo segundo también, y también es una medida bastante generalizada y aceptada, aunque no deja de ser controversial, es que el número de conflictos armados que existen hoy y la afectación de seres humanos que existen hoy en la mayoría del mundo es menor en proporción de lo que era en el pasado. Por supuesto que hay zonas del mundo donde la violencia y las zonas de conflicto son endémicas. Esto lo digo porque lo que nos interpela hoy es el tema de la economía humana. Y cuando yo le encuentro como adjetivos agregados a la disciplina en la que yo estoy formado, siempre tiendo a pensar que hay una especie de los que no tienen ese atributo son de otras características. Es como que si hubiera una economía que no es humana y hubiera una economía que es humana. Y yo tiendo a pensar que, con todos los defectos que la formulación teórica, el mainstream de la profesión a la que yo pertenezco tiene, es una economía que tiene millones de críticas sobre la cual formularla, pero es tan humana como la que le pone a alguien agregado la economía humana. Eso para mí es un punto básico de comprensión, entre otras cosas porque esa economía, ese mainstream de la profesión a la que yo pertenezco, es parte de la explicación, por supuesto no la única, pero es parte de la explicación de estos resultados que la evidencia empírica internacional muestra. Esto es, mejores condiciones de vida o condiciones de menor desigualdad y, por otro lado, menor conflictividad en términos de costos de vidas humanas. Y, por lo tanto, ahí hay una dimensión humana que, por cierto, no es la del ser bribón, porque en algún sentido, si el resultado de esa economía que el mainstream ayuda a construir genera este tipo de resultados, es que no solamente hay una mirada o exclusivamente una mirada de seres bribones. Entonces, yo lo que quiero poner en esto es la profesión nuestra o el mainstream de la profesión a la que pertenezco suele tener desde afuera de ese mainstream una observación muy crítica respecto de algunos postulados que algunos permanecen vigentes, otros no, algunos son instrumentales, otros no, y eso es sobre lo que me quiero referir en algún momento, en los próximos momentos. Cuando digo, he insistido con la palabra mainstream porque la idea de que hay un paradigma dominante que es el neoclásico es una idea un poco antigua. Es un poco antigua. Eso probablemente era cierto en los años 60, en los años 70, pero hoy la economía se ha vuelto una cosa mucho más compleja, como Agustín comentaba hoy, de donde abreva la teoría económica, por supuesto que tiene una matriz común y hay un diálogo metodológico en el cual todos hablamos el mismo idioma, mucho más parecido el idioma que hablamos hoy entre los que pertenecemos al mainstream de lo que ocurría hace 50 o 60 años, donde los paradigmas eran muy divergentes y por lo tanto tenían poca capacidad de interacción. Entre otras cosas porque había históricamente condicionantes muy importantes. Había un mundo de economías centralmente planificadas, basadas en el pensamiento marxista, y había economías asociadas en economía de mercado. Hoy eso, por diversas razones, no ocurre más y por lo tanto la profesión converge. Pero si hoy uno mira los premios Nobel de los últimos 20 o 25 años, uno puede encontrar personas con formaciones diversas y con motivaciones diversas y que además abrevan, como señalaba Agustín, de las más diversas disciplinas. Desde Jean Tirole, preocupado por temas de organización industrial y temas de organización de mercados y temas de eficiencia y de funcionamiento de mercados con dobles costados,
pasando por Kahneman, como señalaba hace un rato, la economía del comportamiento, donde hay dos grandes economistas premiados en economía del comportamiento, por Schiller, por tema de los espíritus animales que predominan entre las decisiones irracionales de los mercados. O sea, no hay solamente Gary Beckers y Milton Friedman en los premios Nobel de Economía, que de alguna manera los premios Nobel de Economía son un reflejo de lo que es el mainstream. Amartya Sen, etc. O sea, la disciplina económica se ha vuelto mucho más compleja, mucho más densa, intelectualmente mucho más rica de lo que era 40 o 50 años atrás, incluso en la macroeconomía, que es la parte de la que yo me digo que es la parte más aburrida de todas o la más orientada a la toma de decisiones. En los últimos 30, 40 años hemos abandonado. Yo enseño un curso en facultad hace más de 18 años donde no existe más la idea de un planificador benevolente. No hay un gobierno que tiene un objetivo de bienestar general y que lo que quiere es optimizar o maximizar la renta de ese país. Los gobiernos son agentes con intereses propios que quieren maximizar, por ejemplo, permanecer en el cargo o que quieren favorecer un grupo de interés y por tanto eso genera un problema de economía política de la política económica, como por ejemplo generar booms económicos en años electorales para ser reelecto o, por ejemplo, sucederle a un gobierno que va a ser de otro signo una pesada carga de deuda para atarlo de manos. Eso se estudia en facultad o esos son modelos desarrollados en los años 70 que forman parte del mainstream de la economía y que está lejos de ese paradigma neoclásico simple, de herramental, marginal. Quiero decir con esto, hoy el pensamiento económico que forma parte de lo que se enseña en la mayoría de las universidades del mundo, es una cosa compleja, densa, intelectualmente diversa y muy difícilmente abarcable por un grupo único de economistas o un grupo único de técnicos y por lo tanto muy difícilmente clasificable. Y es esa enorme producción académica la que yo creo que tiene esos resultados o ha tenido esos resultados en el outcome mundial y global en términos de las mejoras de las condiciones de vida. Dicho eso, lo siguiente que quiero decir es verdad que hay 6 o 7 cosas muy básicas, muy elementales, pero sumamente elementales, que para nosotros, los que formamos parte del mainstream de la profesión, están presentes. El señor Thomas Sargent, que es premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago, todavía vive, aquí tuve la oportunidad de conocer, por cierto, ha enumerado un conjunto de principios, yo no los voy a enumerar, son 10, 12 principios por los cuales los economistas se suelen guiar. Yo no los voy a enumerar todos, pero voy a enumerar algunos que me parece que van en relación con algunas cosas que vamos a discutir acá. La primera, y que es muy relevante para nosotros, hay muchas cosas que son deseables, pero no son factibles. Eso da un principio de escasez. Nuestra profesión estudia algo que es la asignación de los objetivos o de los deseos que la gente tiene o que las personas tienen, pero en un mundo donde los recursos son finitos. Y eso es un tema clave. Es un tema clave porque los recursos no son infinitos y eso forma parte de una discusión permanente en mi profesión. Desde una discusión presupuestal, donde todo el mundo tiene la sensación de que lo que él hace es lo más importante y que por lo tanto la asignación de recursos que se le confiere es siempre suficiente porque va a construir o va a salvar al planeta, o el que viene a pedir una exoneración tributaria porque lo que hace él es más importante pero al final del día los recursos son los que son. Y eso es una cosa básica que está presente en cualquier formulación económica que uno no puede perder de vista. Y eso a donde nos lleva es que la economía, que es parte de lo que nosotros estamos aquí, probablemente es la parte del comportamiento más aburrida y menos rica del ser humano. Y eso no tenemos que perderlo de vista. La profesión nuestra no se encarga de estudiar cosas de una complejidad superlativa y decididamente las tratamos de tomar en cuenta, tratamos de incorporar en los modelos, pero no es nuestra preocupación central cómo las personas sienten, cómo se expresan, cómo se manifiestan aspectos que no tienen que ver con las cosas más triviales que son comprar, vender y comprar y vender. Es parte y es cierto que es un reduccionismo de nuestro objeto de análisis, pero forma parte de un principio básico. Por lo tanto, el primer principio es ese, que es muchas cosas son deseables, pero no son todas factibles porque hay escasez. Y eso es un tema que a nosotros nos restringe nuestro marco de análisis y por lo tanto nuestro herramental analítico e interpretativo. La siguiente cuestión es que los individuos y las comunidades enfrentan dilemas. Hay costos de oportunidad de manera permanente.
cuando yo opto por una decisión, necesariamente estoy tomando implícitamente decisiones en negativo de otras cosas. Y eso en las decisiones de naturaleza económica, eso está siempre presente. Porque tomar una decisión por un camino supone necesariamente resignar el otro, y esto supone la definición de cuánto me cuesta tomar este camino respecto de otro camino. Y es un segundo principio. El tercer principio que me parece bien importante, que guarda relación con algo de lo que Agustín decía respecto del egoísmo, es los seres humanos y las comunidades y las organizaciones de los seres humanos responden a incentivos. Responden a incentivos. Por supuesto que hay motivaciones morales y altruistas, éticas, que también mueven las decisiones, pero los incentivos están presentes. Yo ahora les voy a poner un par de ejemplos que son bastante interesantes. La siguiente cosa que solemos creer es que los mercados, que es una entelequia, una cosa muy difícil de definir, en general, y bajo un conjunto de circunstancias y supuestos largos, son un buen mecanismo de asignación de recursos. Es más, creemos que para cierto tipo de bienes y servicios no suelen haber mejores mecanismos que el mercado. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo rápidamente, es que los mercados tienen infinidad y multiplicidad de imperfecciones en los cuales precisamente la provisión de bienes no son bien logradas por mercados y por lo tanto son lo que deben ser producidos o generados por mecanismos alternativos o con mecanismos de mercado fuertemente intervenidos por alguien, por una acción humana de política pública que lo que pretende es corregir esos problemas. Eso nos lleva rápidamente a otro principio. El Estado como agente representativo del interés general de los ciudadanos, puede y debe mejorar los resultados que los mercados provocan de manera negativa. Eso es lo que se conoce en la jerga nuestra como fallos de mercado. Cuando hay fallos de mercado, hay una excelente oportunidad para que alguien intervenga y corrija esos fallos de mercado o eventualmente los sustituya directamente. Porque hay bienes, los bienes públicos, típicamente, que son mal provistos por los mercados. La mayoría de las personas quieren que otros paguen por los bienes públicos. La mayoría de las personas tienen un buen argumento para decir yo pago en exceso lo que me devuelve la sociedad como bien público. El comportamiento de free rider, el comportamiento de siempre subcontribuir a la generación de bien público, porque el hecho de que se lo provean a uno, se lo proveen inmediatamente a todos los demás, una plaza pública, la defensa nacional, la justicia, basta que esté provisto para uno para que esté provisto para todos, hace que el comportamiento en general, dado que hay incentivos, y no necesariamente de todos, pero en general, lleva a subestimación de la valoración de bienes públicos. Estas son hay otro conjunto de cosas que no voy a mencionar, pero que forman parte de 6 o 7 cosas que para nosotros, o para la disciplina, están contenidas y que por supuesto que tienen condiciones de naturaleza ética y tienen juicios implícitos éticos y que bienvenido a este debate porque nos genera la posibilidad de discutir esto. Yo no me quiero extender mucho, solamente quiero concentrarme en 2 temas que suelen, que en algún sentido uno motiva este encuentro, economía y ética, y en algún sentido forma parte de la crítica habitual que se le suele hacer al mainstream de la economía, que son el papel del egoísmo, que era parte de lo que se recogía aquí, cuán importante es esta visión de que los seres humanos somos egoístas y que eso domina todo nuestro comportamiento. Y lo segundo tiene que ver con el tema del protagonismo de los mercados, el rol que los mercados pueden jugar. Lo primero que me gustaría decirles es que probablemente no tienen por qué creerme, pero yo les diría que cuando uno lee a algunos autores que han reflexionado sobre el papel del egoísmo en las conclusiones que la teoría general o los modelos en general de economía suelen poner sobre la mesa, y ahí les recomiendo, si les interesa, leer a Dani Rodrik, que es un economista turco de la Universidad de Harvard, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, un economista ecléctico por donde lo miren, es del mainstream, pero es una persona súper crítica de las recomendaciones generales del mainstream, es una persona que desconfía en el libre comercio, es contrario al libre comercio, promueve políticas de protección industrial y desarrollo industrial y por tanto tiene una visión crítica de la globalización y explica que los fenómenos de Erdogan y Trump, eventualmente Bolsonaro, son producto de una implementación imperfecta de la apertura económica y de las liberalizaciones económicas, o sea que es alguien que en mi opinión es insospechado de ser alguien neoclásico o neoliberal, como se suele asignar.
lo que él sostiene es que cuando uno mira los modelos más relevantes del funcionamiento de la economía y les quita el supuesto del egoísmo individual o les quita el supuesto de que las personas pueden ser altruistas, los resultados a los que se arriba en los teoremas fundamentales o en los modelos fundamentales no son necesariamente sustancialmente distintos a los que se arriba partiendo del supuesto de un individuo maximizando beneficios. O sea, dicho en otras palabras, es verdad que metodológicamente la disciplina parte de un agente maximizador y que eventualmente es un agente individual, pero cuando uno relaja ese supuesto en un nivel de sofisticación importante del modelo, la conclusión o la predicción que el modelo hace del comportamiento, del resultado asignativo o lo que fuera, no es sustancialmente distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece que es importante. Ese punto del que se parte en muchos casos con el comportamiento maximizador es instrumental y no es, en mi opinión, un elemento sustantivo para la construcción de la teoría económica. En muchos casos, los economistas partimos de supuestos que son irreales, el ceteris paribus. El ceteris paribus es, yo muevo una variable y las demás todas quedan constantes. Todos sabemos que eso es una ridiculez de supuesto, cuando en la realidad todo es dinámico. Sin embargo, lo que solemos construir sobre un modelo interpretativo, en el cual construimos una especie de benchmark, sobre el cual sabemos que ahí hay unas reglas de funcionamiento de ese benchmark que es irreal, que no guarda relación con la realidad, pero luego a ese modelo le empezamos a incluir todas las excepciones o empezamos a falsear todos los que son supuestos excesivos y vamos construyendo un conjunto de resultados, por lo cual aquel objetivo inicial, aquella idea inicial de que yo muevo una variable sola a la vez, es simplemente un elemento de tipo instrumental, de herramental, analítico, para hacer más fácil la comprensión y no hacer que todas las variables se muevan juntas, porque es imposible modelizar el comportamiento de todas las variables moviéndose juntas, incluso en contextos sobre todo en contexto de modelo equilibrado. Entonces, yo creo que este es un punto importante. En la mayoría de los casos en los que se ha probado, el altruismo o la cooperación, o los modelos de cooperación, no conducen a resultados totalmente distintos, el supuesto de los agentes se comportan así, a los que son predicciones realizadas por los modelos basados en otro aspecto. Voy a poner, para salir de este nivel de abstracción, déjenme ponerles dos ejemplos concretos de teoría económica o de debate económico bien palmarios. El primero, cambio climático. ¿Cómo razona el 98% de los economistas del mainstream, saquemos a los que no forman parte de él, el tema del cambio climático? O el tema de los efectos negativos del cambio climático y cómo desde la política pública se puede hacer para disciplinar o para evitar que eso ocurra. Los impuestos sobre la contaminación excesiva es un típico ejemplo puesto sobre la mesa. La idea es que si yo gravo excesivamente o castigo a nivel de impuestos una contaminación excesiva, o por el contrario, lo que hago es permitirte la huella de carbono de manera tal que vos puedas deducir impuestos para contaminar menos, con eso estoy incentivando un comportamiento más alineado a un objetivo general que el mercado por sí solo no conseguiría. A este tipo de medidas, un famoso politólogo de Harvard, filósofo también, que se llama Michael Sandel, tiene una crítica sustantiva y bien relevante. Dice, bueno, grabar las emisiones es legitimar la polución, porque de alguna manera lo que estoy haciendo es ponerle un precio a algo y admitiéndote que si pagás ese precio vos podés seguir contaminando. Y por lo tanto, para reducir la contaminación no hay que recurrir a un mecanismo de incentivo de política pública de este tipo, sino que lo que hay que hacer es razonar en un parámetro de ética y de moral. Es una crítica muy contundente. Ahora, la pregunta palmaria que un economista le hace al señor es ¿qué modelo, o sea, qué política pública ustedes conocen de punición de un comportamiento no deseado por la sociedad que esté basado estrictamente en un comportamiento de naturaleza moral? O sea, no parece ser una cosa muy relevante la crítica que hace, pero no parece ser practicable a escala masiva un desestímulo de comportamientos perversos para la contaminación basado solamente en que lo que estás haciendo está mal porque contamina. Hay un problema de cooperación, hay un problema de equilibrios cooperativos, hay un problema de fallos de coordinación que en ausencia de alguien que vigile y que practique una política es difícil de sustituir. Por lo tanto, este es un ejemplo típico en el cual la teoría económica razona como si todos fuéramos egoístas,
Probablemente no todos seamos egoístas en nuestro comportamiento cotidiano, pero bastaría con que regulemos y castiguemos a los egoístas. Para los que no lo son, su comportamiento emergerá por razones que van más allá de lo que el enforcement de política puede hacer. Ese es un típico razonamiento de por qué el poder punir de esta manera genera eventualmente asignaciones correctas. Pero hay un contraejemplo, de esto, hay millones de ejemplos y de contraejemplos. Quiero simplemente ejemplificar en dos, donde este mismo razonamiento nos conduce a un resultado totalmente subóptimo. Un caso conocido por la economía del comportamiento, un colegio en Israel, donde los niños tenían un exceso de llegadas tardes a clase. Y por lo tanto, para corregir el problema, las autoridades del colegio lo que decidieron fue poner un precio, estimular un precio para evitar o para castigar a quienes hacían un uso permanente de llegadas tarde. ¿Cuál fue el resultado observado de ese experimento natural? Que las llegadas tardes aumentaron. Y aumentaron considerablemente. Y la explicación, Kahneman mediante, es que al ponerle un precio, ahí sí que se legitimó el comportamiento de llegada tarde y por lo tanto el precio moral de que mi hijo llega tarde sistemáticamente convergió a cero porque había un precio que sustituía al precio moral de la vergüenza de que mi hijo llegara tarde. Resultado, haber usado la lógica de incentivos o la lógica de un mercado asignativo para resolver un problema de naturaleza de coordinación o de asignación, de coordinación colectiva, condujo a un resultado subóptimo. O sea, otra vez, ¿qué es lo que nos enseña la teoría económica? A veces, siendo muy esquemáticos en estos ejemplos, a veces sí podemos recurrir a este tipo de herramientas, a veces no. Y lo que es importante es la evaluación permanente de manera tal de ser suficientemente pragmáticos en el uso de las herramientas para no casarnos con un modelo donde se suele poder sobredimensionar el uso de los mercados como mecanismos asignativos. Y eso me lleva directamente al segundo punto, saliendo del egoísmo y metiéndonos al protagonismo del mercado. El mismo filósofo y politólogo Sandel dice, estamos en una sociedad donde todo se puede comprar, donde se puede vender. Y él pone un conjunto de ejemplos de política pública con esta lógica excesiva del mercado, cómo conducen a situaciones como extrañas, ¿no? Algunos ejemplos que pone es mercados de upgrades en cárceles de Estados Unidos. En Estados Unidos es posible que por una noche o por un conjunto de noches alguien pague para tener un upgrade en relación a la celda que está usando. El lugar donde está siendo detenido, donde va a estar preso. Eso existe, es un mercado que funciona y en California, algunas cárceles estatales en California sí funcionan. Otro ejemplo de exceso de protagonismo del mercado, el pago en el estado de Minnesota para el uso del pago de parte de los autos individuales, de las personas que viajan con una sola persona, de un peaje para usar el carril de transporte colectivo. Y eso existe. Y ahí hay otro caso de uso del mercado como mecanismo. El caso más conocido es Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, que básicamente lo que hizo fue establecer un conjunto de contribuciones a la teoría social en base a razonamiento de tipo económico, pero que su contribución más famosa es el hecho de que los delitos tienen un precio que son los años de cárcel y por tanto armar una especie de función de demanda en función de los años de cárcel respecto del castigo que se les impone a las personas por violar la regulación. O un libro bastante conocido, bastante divertido por cierto, se llama Freak Economics, salido en los años 2000, un economista Levitt en Estados Unidos, que intenta poner una demostración de cómo los economistas hemos influido en las reglas, en el funcionamiento social, y hace un ejemplo, pone millones de ejemplos en el libro, cada capítulo es un libro, cada capítulo es un ejemplo, un número finito, no de millones, pero sí de unos cuantos, donde establece una relación entre el delito y el aborto y la sanción del aborto en el Estado de Nueva York. Esto es cómo la reducción, según sostiene él, del embarazo no deseado en los años 80 y 90 condujo a una reducción del embarazo no deseado, producto del aborto, y eso se termina traduciendo en una reducción del delito en el Estado de Nueva York, poniendo eso como una hipótesis. O sea, acá lo que les quiero poner como ejemplo son los típicos ejemplos de exageraciones en el uso del mercado como orientador de la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Y de esos ejemplos están llenos la teoría económica. Lo que yo diría, desde la lógica del economista,
si el mercado funciona sin imperfecciones, y la mayoría de las veces, o el 99,9% de los casos, los mercados funcionan con imperfecciones, el mecanismo de asignación de recursos que el mercado provee es el mejor que podemos conocer. Hay una vieja, León Balrás, es un economista muy conocido del siglo XIX, que lo que precisamente postula, o de alguna manera demuestra, es que una vez que el comercio tiene lugar, la asignación que tiene lugar es la más eficiente y que es imposible mejorar el bienestar de alguien sin empeorar el bienestar de otro. Eso es lo que sería una buena asignación de mercado. La única razón por la que yo cambiaría esa asignación que el mercado provee es porque la considero en algún sentido perjudicial, como voy a decir ahora. Pero en general, lo que solemos aceptar, es uno de los principios que yo mencioné al principio, es que los mercados son un buen mecanismo de asignación de recursos desde una lógica que es clave para la profesión, que es la eficiencia. La eficiencia es una palabra crucial en el sentido de que podemos producir un conjunto de bienes o servicios con el menor costo posible, ya sea desde el punto de vista económico o el menor costo en el uso de insumos, en el uso del consumo de recursos naturales o lo que fuera. La eficiencia es una palabra clave en la disciplina nuestra, porque la eficiencia es lo que permite mejorar la generación de recursos a largo plazo y lo que permite a largo plazo generar mejores condiciones de vida o mejores condiciones de acceso al bienestar. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista es que uno de los principios claves es que la eficiencia y la equidad son un dilema. Y eso es largamente aceptado por los economistas y por la profesión. Equidad y eficiencia en muchos casos entran en una contradicción muy difícil de resolver. Y por lo tanto es muy importante, como la sociedad tiene dilemas, de estar dispuesto a decir cuánta eficiencia estoy dispuesto a resignar en aras de mejorar la equidad y viceversa, que ese es el debate que en algún sentido César planteaba respecto de las discusiones sobre políticas públicas en Uruguay desde los años 60 en adelante. Uruguay probablemente construyó, hasta donde podemos medirlo, una sociedad bastante equitativa, sobre todo en términos comparados a nivel regional. Digo esto hasta donde podemos medirlo porque, insisto, Uruguay no hace un censo de población y vivienda entre 1908 y 1963, ¿no? Fuimos gobernados por un conjunto de gente que estaba convencida de que no había que medir, que dictaban leyes, generaban decretos, que hacía que se produjera una asignación fantástica. Probablemente los resultados económicos observados durante ese periodo hacían o no los controvertían lo suficiente. Llegaron a la década del 60, nos encontramos todos que la sociedad uruguaya, como está descrito largamente, estaba asentada en bases muy débiles y muy frágiles. Probablemente con lugares de pobreza escondidos, no observados, pero sobre todo con un modelo de desarrollo insostenible a largo plazo. Un modelo asignativo de recursos que llevó a que la economía entre 1958 y 1968 creciera cero en términos per cápita. Historias de un país con cero crecimiento de PIB per cápita durante 10 años en el mundo, en el siglo XX, no las hay. Búsquenlas y no las hay. Salvo que estén en un conflicto bélico. Eso es lo que la sociedad uruguaya, digamos, del estado del bienestar, produjo. Parte de los cambios dramáticos, radicales e injustos que tuvieron lugar en los 70 tienen que ver con eso. El modelo se agotó y la sociedad no encontró la manera de reproducirlo y hubo una solución, hubo una intervención exógena, probablemente provocada por fenómenos regionales, que terminó generando lo que Alicia Melgar describía, la desigualdad como estrategia. Era parte del camino que alguien imaginó como posible en condiciones específicas. Pero lo que no podemos perder de vista es que durante esos años eso es lo que condujimos. Y por lo tanto, perder de vista que la eficiencia y la mejora de la productividad es algo importante nos puede conducir a situaciones como esa. Hoy hay ejemplos en América Latina bien claros de esto. Venezuela es un caso clarísimo de este tipo. Ahora, por supuesto, lo que no debemos perder de vista es que la eficiencia y la equidad colisionan. Una sociedad, una economía muy eficiente y muy orientada a resultados concretos puede ser esencialmente injusta. Y aquí hay un dilema para la política pública. ¿Cómo arbitra, y un dilema ético, cómo arbitra entre equidad y eficiencia? Y eso nos lleva a un tema muy importante que es cuánta cooperación y cuánta competencia es relevante construir una sociedad. Las economías predominantemente de mercado son economías esencialmente dominadas por el ansia de competencia y le atribuyen a la cooperación roles mucho menos relevantes.
sociedades que tienen, digamos, una mayor dosis de cooperación o instituciones más orientadas a la cooperación se encuentran en caminos contrarios. Ahí, para ser paradigmático, Europa y Estados Unidos, o algunos lugares de Europa continental y Estados Unidos son ejemplos claros: el rol de los sindicatos, el rol de las cooperativas, el rol de las, digamos, sociedades que comparten parte de los procesos económicos respecto de las lógicas más individuales del mercado que están alojadas en Estados Unidos. O en América Latina, claramente Uruguay y Chile son dos caras de una misma moneda. Los chilenos confían mucho más en un modelo orientado a mercado y orientado a la competencia, y los uruguayos somos personas que confiamos en promedio, no importa el espectro político en el que nos ubiquemos, mucho más en un rol relevante del Estado, asignativo y orientador. Bueno, ahí tenemos países que recorren caminos distintos y ambos están en lógica de economías de mercado o relativamente de mercado. Solamente para terminar, 2 o 3 comentarios. Primero, la disciplina económica está en un profundo proceso de transformación en los últimos 20 o 25 años. Yo, por nombrarles 3 ejemplos de cosas que han ocurrido. Uno es la influencia del pensamiento que viene de otras disciplinas, en particular de la psicología y de las disciplinas más comportamentales. Uno de los supuestos básicos históricos, que yo no lo mencioné porque hoy no forma parte de los supuestos relevantes, es la racionalidad de los agentes. Hoy en día la disciplina no trabaja en contextos de racionalidad. Por supuesto que la formación básica en facultad, el primer día que entran a facultad, les enseñamos a los muchachos que el agente es racional, pero a medida que va avanzando en su carrera, le vamos explicando que ese supuesto del que partimos un día lo tenemos que levantar porque es un supuesto irracional que solamente nos permitió construir un árbol o un bosque, digamos, sobre el cual ahora hablamos todos el mismo idioma, pero en realidad lo tenemos que relevar. Entonces ahí lo que tenemos es toda la influencia de Kahneman, que es Premio Nobel de Economía 2012, un psicólogo israelí que incursionó en esta área. Y ahí están todos los temas de aversión a la pérdida, todos los modelos de aversión a la pérdida. ¿Qué es un modelo de aversión a la pérdida? Está mostrado por experimentos naturales que la gente tiene mucho más, una relación mucho más costosa, o si ustedes quieren, de mucho más apego a perder algo que a ganar algo. O sea, la gente disfruta más, sufre mucho más cuando pierde algo que tenía que cuando adquiere algo nuevo. Y esto es una cosa muy relevante para el diseño de políticas públicas, porque entre otras cosas hace que la gente siempre quiere un poco más y en realidad nunca quiere resignar lo que tiene. Y como la economía tiene dilemas, este es un problema. Los siguientes son los temas de sobreconfianza. Yo estoy lleno de amigos que me dicen, tengo amigos que se han dedicado a la política, que me dicen, la gente me para por la calle y me dice, qué bien que voy. Yo le digo, ¿y todos los que no te paran, cómo interpretás? Porque ese es un típico problema de sobreconfianza. Es un típico sesgo de selección. No solamente uno. Después son los sesgos de confirmación, otro tema de la psicología conductual. El descarte de la evidencia sistemática de lo que contradice mi a priori. Eso, en términos de decisiones empresariales, es sumamente frecuente. Yo creo esto, la evidencia me dice lo contrario, pero yo tengo razón, la evidencia tiene razón, y el resultado es el que es. Y después hay otros ejemplos, pero todo lo que tiene que ver con los temas de la economía y del comportamiento, hoy hay una revolución en la teoría económica que hace que todos hemos asumido que la racionalidad, que era un supuesto usado habitualmente, solamente es instrumental a enseñar en los primeros años de facultad un herramental, un idioma del que hablamos todos, y después, una vez que sabemos hablar el idioma, lo complejizamos levantando ese supuesto. El siguiente ejemplo tiene que ver con los ensayos controlados aleatorios. Hoy cada vez más, gracias al poderío de la herramental de manejo de datos que es posible gracias al manejo informático, hoy los economistas cada vez más podemos experimentar y hacer diseños experimentales con grupos, con poblaciones a las que queremos estudiar, con grupos de control, y con eso metodológicamente hemos revolucionado porque hemos salido de la especulación teórica y hemos salido de la herramental estadística donde usamos medidas de media o medidas de dispersión solamente con datos históricos para validar nuestras hipótesis, o para, mejor dicho, para falsear nuestras hipótesis. Con lo cual hay todo un cambio dramático metodológico para la producción. Lo tercero, las instituciones, y esto me parece un tema crucial. Desde Douglas North, Premio Nobel de Economía en el 93, un historiador económico, hoy en día
es revolucionario en el pensamiento económico la influencia que tienen los economistas que le atribuyen a las instituciones, a cómo se organizan las sociedades, a cómo cooperan, a cómo no cooperan, a cómo los valores que son totalmente extraeconómicos influyen sobre la organización económica. Hay un interesantísimo trabajo de Acemoglu y Robinson, que son dos economistas de Harvard, ya de los años 2000, 2002, que lo que hacen es, se preguntan, una vieja pregunta, ¿por qué las economías sajonas o las colonias sajonas tuvieron un desempeño mejor en términos de bienestar económico material, por decirlo de una manera cuidadosa, respecto de lo que fueron las colonias no sajonas? Y hacen un experimento bien interesante, que es que toman a la población militar de un conjunto de países alojados en las colonias sajonas y no sajonas y en distintos continentes, donde población militar y población entre comillas, evangelizadora o población dirigida, orientada por alguna comunidad religiosa, y tratan de medir los muertos de esas personas, o lo miden en realidad, que no son en combate. ¿Eso qué les da? Les da una aproximación indirecta y en derivada tercera a la calidad institucional a la que estaban sometidos. Porque en realidad, ¿por qué lo hacen sobre estas dos poblaciones? Porque eso es la única que tiene estadísticas. Los únicos que se dedicaban a medir eran los militares y las comunidades religiosas. O sea, hay una medida más o menos sistemática, consistente y densa, y por lo tanto pueden trabajar sobre eso, no pueden trabajar sobre la otra población porque no hay estadística. Pero lo que encuentran es que la mortalidad de estos dos grupos de población en comunidades como Oceanía, como Estados Unidos y como en algunos lugares, incluso tropicales, de las colonias sajonas fue sustancialmente menor que de las colonias hispanas. Esto tiene dos problemas, por supuesto. Uno es el momento en el tiempo en el que están medidas, que no necesariamente son coincidentes, porque las colonias sajonas son un poco posteriores, por lo tanto es probable que los avances de la medicina fueran sustancialmente mayores, pero en los lugares que son coincidentes encuentran el mismo resultado. La conclusión es que la calidad institucional construida por estas colonias que generalmente no fueron extractivas, sí hay colonias extractivas sajonas en algunos lugares de África y en algunos lugares de Asia, generalmente fueron extractivas, suelen ser mejor y eso es lo que conduce a un estado de desarrollo mayor, además de temas de propiedad de la tierra, además de temas de herencias, como vos señalabas recién. O sea, lo que quiero decir con esto es que la disciplina económica hoy tiene metodológicamente, entre las preguntas que se formulan, las cosas que quiere resolver, una complejidad mucho mayor que la hace 40 o 50 años, cuando probablemente Le Verret escribía en un mundo dividido en dos bloques. En el mundo de los años 40, de los años 50, de los años 60, había dos bloques. Para unos eran los buenos y para otros eran los malos. Y había un conjunto de gente, probablemente con la que yo me identifico, que entendía que había una opción tercerista. Y en lo que yo me imagino que el señor Le Verret estaba metido allí combatiendo con un conjunto de intelectuales en el mundo. Eso hoy no está presente. Entonces, esa necesidad de decir, esta es la economía humana versus la economía centralmente planificada marxista versus la economía capitalista individual a rajatabla, tenía un sentido porque era una crítica implícita a lo que el pensamiento dominante tenía. Pero en mi opinión hoy, donde tenemos esta complejidad de riqueza analítica, metodológica, estos pensamientos alternativos y complementarios perfectamente pueden encontrar en lo que es la producción académica y científica regular de la profesión. ¿Y esto cómo se mide? En las publicaciones, en artículos de revistas académicas. En mi opinión, la única forma de medir. Si ustedes miran lo que son las publicaciones, y hoy hay índices que permiten sacar medidas de todo tipo y cruzar datos, van a encontrar que, tanto desde el punto de vista de las preguntas que se formulan, desde el análisis del tipo de abordaje metodológico, del tipo de influencia que tiene, respecto de los puntos de partida que tienen, es infinitamente más rica hace 40 o 50 años. Es mucho más difícil decir que hay un pensamiento neoclásico, que hay un pensamiento marxista y que hay un conjunto de otras ideas que están sueltas. Hoy eso está todo mezclado. Sigue siendo cierto, termino con esto, que a la hora de discutir política económica sigue habiendo fuertes orientaciones diferentes y diferenciadas. Eso sí que sigue siendo cierto y donde la ideología pesa, y afortunadamente que así es. Pero cuando uno mira el corazón de la disciplina, esto es mucho más complejo y donde la dimensión ética, la dimensión de los valores,
es difícil decir que no está presente y que está presente en un pensamiento alternativo. Por lo tanto, yo lo que, en esta invitación que me hicieron, lo que simplemente invito a tomar es, dado que este es un tema relevante para el CLAE, que es la ética, el comportamiento humano y las buenas costumbres de las personas en términos de los temas económicos, los lugares donde hay que abrevar hoy teoría y evidencia son mucho más amplios de lo que lo fueron nunca, y por lo tanto es bien importante meterse en ese mundo y por supuesto seguir mirando a los aportes que fueron hechos en los años 40 y 50, pues son probablemente fundacionales, pero no dejar de mirar otras cosas que hay en la disciplina que ha cambiado mucho, afortunadamente ha cambiado mucho. Me extendí mucho, muchas gracias.